Bienvenidos, desafiantes. Estoy aquí, esta vez sin bufanda, para presentarles un tema que me tenía bastante intrigado y me hubiese gustado hablar antes, pero que por fin tengo la oportunidad de tratar con ustedes. Si notan mi voz irregular, ya les dije en el video anterior, es porque sigo resfriado y parece que la cosa no quiere mejorar de momento, así que tendrán que aguantarme de esta manera. Este video, a modo de podcast, trata precisamente sobre el Power Creep en primer bloque extendido. Es innegable el aumento de poder que ha experimentado primer bloque a lo largo de su corta historia. Evidencia de ello es la lista exagerada de cartas de primer bloque clásico que han sido desplazadas por completo a lo largo de las ediciones. Sir Bores, el poeta, Atenea, Hacha de batalla, Amosis el de fuego, Takelot, etc. Pero, ¿a qué se debe este fenómeno? ¿Es algo que se puede evitar? En este análisis comentaremos y propondremos ideas para mejorar el desarrollo a lo largo de primer bloque extendido, que sé que muchos de ustedes sienten que es algo que tiene que mejorar, y también propondré un par de distintas revisiones con respecto a cómo podría hacerse, de qué modo tiene que hacerse y si existe, para este caso en particular, una vuelta atrás en lo que viene a ser el diseño de cartas y una manera de que vuelva a ser ese bloque que tanto nos gustaba. Muchas gracias por su atención y empecemos con esto. Para este análisis he dividido los puntos en 5 precisamente, que están relacionados con la forma por la cual un diseñador debe diseñar su juego. Estos puntos son: el primero, conocer las bases del juego; el segundo son las primeras propuestas que se incluirán al juego; el punto 3 es el testeo en distintos grados; el punto 4 es la revisión y el punto 5 es la evaluación. Conoce las bases de tu juego. Es necesario estudiar las ediciones que formarán parte del bloque que vas a expandir. En este caso, en primer bloque, las ediciones son Espada Sagrada y su extensión, Helénica y su extensión, Hijos de Dana y su extensión y Dominios de Ra y su extensión. Son 8 ediciones en total, podríamos considerarlo así, las cuales van a ser las bases, el sustento de tu juego. Para ello es necesario no solo que las estudies a profundidad y que conozcas las decisiones que se tomaron en el momento para diseñar ciertas cartas y el por qué existen unas y por qué existen otras, sino también comprender las mecánicas que tiene el juego y el bloque en general. No solo eso, también tienes que enfocarte en la redacción y en las reglas. Hay cartas en primer bloque que tienen redacciones muy peculiares y que dejan mucho para la interpretación, cosa que en un juego de cartas no puede pasar. Asimismo, si tu labor es diseñar para este bloque, es importante que crees una pauta de redacción y una pauta de reglas que son inamovibles de tu juego y que si una carta no cumple con estas condiciones, debe ser errateada para que empiece a hacerlo. Para este punto, en el momento en el que se tomó como intención primer bloque para volverlo un formato competitivo, debieron haber actualizado todas las reglas y las cartas para que siguiera esta línea competitiva conforme a nuevos estándares de redacción de las mismas. En este caso, por ejemplo, primer bloque, si bien no tiene formalmente el término de palabras clave, es innegable de que hay habilidades que son palabras clave, es decir, una frase o un conjunto de palabras que se juntan en una sola para explicar a modo más amplio su significado. Podrían ser, por ejemplo, única, imbloqueable, indestructible, indesterrable. Si bien no son palabras clave en el sentido mecánico del juego, lo son en cuanto aglomeran una explicación más amplia. Única, solo puedes tener una copia de esta carta en tu mazo castillo; imbloqueable, este aliado no puede ser bloqueado; indestructible, este aliado no puede ser destruido, etc. Una vez que tienes este tipo de habilidades, tienes que identificar cómo funcionan dentro de la caja de texto. No puede ser que haya cartas que digan imbloqueable al principio de su habilidad, no puede ser que hayan cartas que digan este aliado es imbloqueable, y no puede ser que hayan cartas que digan imbloqueable al final de su habilidad. Debe haber no solo coherencia en las habilidades que estás tratando, sino también cohesión a la hora de redactarlas. La manera en que las habilidades son descritas en el juego no solo tiene un sentido práctico y un sentido lingüístico y gramático, sino también un sentido reglamentario, porque no es lo mismo decir mostrar una carta que mirar una carta. Asimismo, no es lo mismo bajar una carta que jugarla. No es lo mismo colocar o poner, que se suele usar, que jugar sin pagar su coste. En este sentido, las habilidades que tú vas a utilizar para las cartas tienen que tener pautas y elementos en comunes que te hagan distinguir fácilmente cuando una carta hace X cosa y cuando una carta hace otra cosa. Por ejemplo, si yo quisiera crear un arquetipo que a mí me encantaría hacer para la raza desafiante, que se base en mostrar cartas, no puedo crear habilidades que digan cuando entra en juego mira las primeras 3, porque mirar no es lo mismo que mostrar para este juego de cartas. Del mismo modo, si yo quisiera crear una carta que dijera, por ejemplo, un desafiante coste 1, fuerza 1, cuando muestres este aliado por el efecto de una carta, puedes jugarlo sin pagar su coste.
¿Cuál es el error de redacción que tiene esta habilidad? Es que estoy hablando solo de efectos de cartas, no de habilidades. Por lo tanto, solo estoy contando los talismanes. Podría colocar tal que así. Cuando muestres este aliado por el efecto o habilidad de una carta, puedes jugarlo sin pagar su coste. Estas reglas gramaticales que va a tener tu juego son esenciales. No puedes saltarte comas, no puedes saltarte puntuación, porque eso altera el significado de una habilidad. El hecho de que incluso te saltes un punto puede significar entre que una habilidad sea disparada o sea parte de un conjunto de habilidades o sean habilidades diferentes dentro de una carta. Estudiar las ediciones también requiere un trabajo a profundidad porque tienes que comprender qué habilidades existen y cómo puedes trabajar con las habilidades que existen. El caso más emblemático, lamentablemente, es el de Orkney, que tiene la misma habilidad pero peor que Campo de Juego. Es una carta, por supuesto, que no se estudió a la hora de crearla. 2. Propuestas para incluir en tu bloque. Las propuestas para crear cartas deben seguir lo que creo yo son 4 principios fundamentales que no se pueden romper por ningún motivo. Expandir, crear, mejorar y no reemplazar. Expandir es muy sencillo. Significa tomar ciertas mecánicas o ciertas habilidades de cartas que existen en tu bloque y jugar con ellas para crear nuevas que no las reemplacen, pero que añadan una capa más de profundidad a dicha mecánica. Por ejemplo, aliados dragón de coste muy alto, jugar con la mecánica de los dragones de coste alto y expandir el juego para que hayan más y también formas más eficientes de terminar jugándolos. Caballeros que juegan con el destierro, expandir la mecánica de los caballeros para que hayan más que jueguen con el destierro o que interactúen con el destierro. Tótems que tienen habilidades activadas, crea más cartas que sinergicen con las habilidades activadas de los tótems. Crear se refiere a crear mecánicas nuevas, de cero, que no necesariamente tengan bases establecidas o si las tienen son muy pocas y a ti te gustaría hacer algo nuevo con este bloque sin que se pierda evidentemente la identidad del mismo. No vamos a agregar fichas en primer bloque, cartas que creen cartas fuera de juego porque esto nunca se vio en su momento, pero sí podemos agregar otro tipo de mecánicas o incluso una palabra clave nueva porque no es algo que sea tan rompedor a macro escala del juego mismo. Mejorar. Si crees que una mecánica es interesante, pero hay cartas de ese mismo bloque que intentan cumplir esta mecánica pero no lo hacen bien, mejóralas. Yo soy partidario que en este tipo de casos donde tú estás intentando expandir un bloque que ya existe, tomes las cartas más icónicas y les des un aire fresco para que sigan manteniendo su identidad, pero que esta vez tengan la jugabilidad que merecen. En este caso, mejorar hace referencia a todo lo que son los reworks del juego. Si vas a hacer reworks que vengan en tus productos, mínimo, enfócate en los puntos que vimos con anterioridad. Y finalmente, el punto que me parece más importante y casi que un pecado romper, no reemplazar. Las cartas nuevas que creas para un bloque que ya existe, que no es lo mismo para un juego de cartas que tiene ediciones y rotaciones, es diferente. Las cartas nuevas que creas para, por ejemplo, primera era, primer bloque, segundo bloque, por ejemplo, no pueden reemplazar cartas icónicas de ese mismo bloque. Van Helsing es un completo crimen en lo que es primer bloque, porque es exactamente igual que el Duque Godofredo, pero mejor. Una carta tan icónica y tan importante para este bloque no puede verse reemplazada de ese modo. Testeo. El testeo es la prueba que se realiza en distintos grados, ya sea superficial, competitivo o experto. Superficial hace referencia al juego más casual, lo que importa que la carta sea entretenida y que para cualquier jugador que juegue tu juego el solo hecho de ver la carta le abra distintas posibilidades de acción o que directamente no la ignore, que es lo más importante. Uno no ilustra cartas para que la gente las tire a la basura. Uno no diseña habilidades para rellenar una edición. Uno diseña habilidades para crear y abrir puertas que antes estaban cerradas. En el testeo competitivo te enfocas en que tus jugadores más experimentados, los que se toman más en serio, por así decirlo, el juego, sean quienes te entreguen estas habilidades y testeen el juego en base a lo que tú estás intentando construir. ¿Qué tan importante es la adición de esta carta para el formato competitivo? ¿Rompe las reglas que existían del competitivo anteriormente? ¿Cómo funciona esta carta dentro de este formato? Y el testeo a nivel experto no va relacionado necesariamente con el jugador, sino con el diseñador. El diseñador con experiencia que sabe a profundidad qué cartas, solo con verlas, están y no están bien diseñadas o les falta aún cocinar un poco más.
Esta fase vendría a ser muy sencilla y sin ningún tipo de preocupación en cuanto a, como no ha sido lanzado el juego todavía, puedes cambiar a tu gusto y hacer todos los cambios preliminares que estimes conveniente, porque esa es la intención, que te equivoques para que la carta salga del mejor modo posible. No puede ser que Duelo Maldito, Duque de Percival y Eriu hayan salido en el producto final, porque eso solo demuestra que esta fase se hizo o rápido o directamente que no ocurrió. Revisión. La revisión ya no hace referencia a lo que es el juego en sí y sus mecánicas, sino a la lectura final, lo que es ejercicios de gramática y de ortografía. Tienes que fijarte en que la caja de texto esté bien centrada, que la letra sea legible, que el nombre de la carta esté bien escrito, y si está escrito el nombre de la carta, en la habilidad que esté bien escrito también. Tienes que fijarte en el uso de comas, de puntuación, de tildes, por ejemplo, mayúsculas, todos esos elementos que son importantísimos para un juego de cartas, sino lo más importante, tienes que fijarte en esta fase de que cumplan con las expectativas. Y por favor, si tu juego de cartas es histórico y te importa que la gente conozca la historia detrás de las cartas, tienes que prestar especial atención a la leyenda de la carta. Fíjate en que la redacción esté bien, fíjate en que no se repitan palabras, que no haya cacofonía. Todas esas cosas son muy importantes en el momento de revisar la ortografía. Y por último, evaluación. La evaluación es una vez ya has lanzado el producto. Un diseñador no es un dios, un diseñador no es infalible, y de hecho, cuando más aprende un diseñador, no solo es cuando otros le enseñan, sino también cuando se equivoca. El diseñador debe ser capaz de aceptar las críticas constructivas y las destructivas, sacar lo mejor de ellas. La evaluación requiere feedback de distintas fuentes: jugadores casuales, tiendas por ejemplo, organizadores de torneos, jugadores experimentados, incluso creadores de contenido. Recolecta datos, recolecta todos los datos que puedas sacar de cuáles son las cartas que más vieron juego desde que lanzaste el producto. Por ejemplo, también en los unboxing, a qué cartas le prestaron más atención las personas que están haciendo los videos, etc. Y finalmente, la autocrítica y la mejora, que son esenciales para que un diseñador mejore en toda regla en su trabajo. Pero la última pregunta que nos atañe: ¿hay vuelta atrás? Yo tengo sentimientos encontrados con este punto. Yo dejé de jugar primer bloque extendido precisamente porque sentía que ya las habilidades no estaban acorde a lo que me gustaba tanto del juego, donde existía un ritmo un tanto más pausado que me permitiera pensar jugadas más importantes que gestionar que todas las cartas de mi mazo sean coste 2 o coste 3, por ejemplo. Sin embargo, creo que todavía se pueden hacer las cosas en la dirección correcta, siempre y cuando esto no signifique crear cartas que sean explícitos counter a las amenazas que ya existen. Por ejemplo, si está en tu metajuego jugándose muchas cartas sin pagar su coste, que es un error de diseño, no crees cartas que se jueguen sin pagar su coste, por favor. No es sano como creador de cartas que hagas una cuya habilidad sea que no se pueden jugar cartas sin pagar su coste, por ejemplo. Porque eso no solo demuestra pereza, sino también impericia a la hora de diseñar el juego. ¿Primer bloque extendido tiene vuelta atrás entonces? Yo creo que depende. Depende cómo lo hagan, depende cómo se desarrolle el juego al futuro. Al menos con lo que respecta a las toolkit, estoy contento en cuanto a contenido de las toolkit, pero no en cuanto a las habilidades de las cartas. Siento que el hecho de hacer una guardia gozosa y después tener que sacar una fosea para Lenica y ahora otro totem de coste 3, pero esta vez para Dana, y que el siguiente sea para Ra, no soluciona el problema de base de que el removal se está haciendo cada vez más fuerte y más barato, y que por lo tanto solo se van a jugar aliados más baratos que el removal. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Me gustaría saber cuál es la tuya. ¿Tienes experiencias con esto del diseño? Mi experiencia solo se basa en la creación de mi propio juego de cartas que se llama Top Secret Trading Card Game. Si quieres verlo, subo en Instagram y en el canal oficial de Top Secret videos con partidas narradas por mí, las reglas, etc. Y generalmente me junto en el reino de los duelos con mis amigos para vender los mazos preconstruidos y jugar algunas partidas. Si te gustaría apoyar mi contenido, lo agradecería muchísimo. Y bueno, nada más que decir. Hasta la próxima.